pues muchas gracias a MSD por esta magnífica presentación. Y ahora vamos a dar ya, sin más preámbulo, al tercer panel, que es titulado Hacia una aproximación social de la salud. Por lo que doy la bienvenida al escenario a Isabel Hurtado, José Ramón Vanegas, Tomás Castillo y Francisco Manuel Bueno Llarena, que estarán aquí en el escenario, y en virtual se conectarán Amaya Barredo, Marisol Rodríguez y Jeffrey Lazarus. Bienvenidos a todos. Buenos días. Soy Isabel Hurtado, pertenezco al Departamento de Relaciones Institucionales de Policy y Government Affairs de MSD. Muchas gracias a Bamber por esta sesión de esta mañana, más que interesante. Y muchas gracias a los ponentes que tenemos esta mañana con nosotros en esta mesa sobre una aproximación social a la salud. En una cumbre en la que estamos hablando de One Health, de cómo la salud humana, animal y ambiental están ligadas, y hablando de las circunstancias que rodean a la salud de las personas en este momento tan diferente que estamos viviendo, no podemos dejar de lado los aspectos sociales de la salud, que forman parte de esa visión 360 grados que estamos debatiendo durante toda la mañana. Donde el ciudadano, como decía el presidente de la Fundación Bamber en la primera mesa, en la inauguración, tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos. Ya no Tomás, el paciente, sino el ciudadano también. Como decía un experto en salud pública muy recientemente, los ERTEs han hecho mucho por la pandemia. Las medidas de apoyo a lo social han repercutido en los resultados de salud. En un mundo con desigualdades en aumento, el trabajo en favor de la equidad sigue siendo una asignatura pendiente desde el momento en que, como señalan sin cesar las organizaciones de pacientes, el código postal influye a veces más que el propio código genético. Para hablar de estos aspectos, de estos temas sociales relacionados con la salud, contamos con una mesa impresionante de personas con unos currículums espectaculares que tenéis a vuestra disposición en la web, en el programa virtual de la sesión de hoy. Tenemos a Amaya Barredo Martín, que es viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco. Tenemos al profesor Jeffrey Lazarus, que lo tenemos en virtual, que es del Instituto IS Global Health, un experto mundial en temas de infecciones virales y bacterianas. Contamos con Marisol Rodríguez Martínez, que es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Contamos con el profesor Vanegas, que es del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Contamos con Tomás Castillo Arenal, un gran amigo, director de AMICA, vicepresidente actual de la POP, un impulsor del movimiento asociativo en España de primer orden, sino el máximo exponente. Y contamos con el doctor Francisco Manuel Bueno Llarena del Hospital Hospital Universitario de Badajoz y un gran experto en One Health, por lo que me ha ido comentando. Para empezar, y yo ya termino de hacer la introducción, para empezar quería haceros una pregunta general a todos los participantes. Me gustaría saber cuál es vuestra visión desde las diferentes perspectivas que podéis ofrecernos esta mañana desde vuestros diferentes ámbitos, cuál debe ser esa aproximación social a la salud y cómo debemos de actuar. Y yo creo que por el orden que tenemos en el programa, quizás Amaya Barredo Martín pueda ser la primera en participar. En primer lugar, agradecer a la organización habernos invitado a Gobierno Vasco a este foro que, desde nuestro punto de vista, acierta de pleno en abordar la salud desde un marco multisectorial, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar lógicamente en el papel de la Administración, ¿no? Y la influencia de alguna manera de ese medio ambiente en la salud, ¿no? De la calidad de nuestro medio ambiente en la salud.
Y sí quisiera arrancar, ¿no?, mi intervención quizá poniendo un poco el foco en que, bueno, que a nivel administrativo, ¿no?, y sobre todo desde la Comisión Europea ya se nos lleva diciendo pues varias décadas, ¿no?, que sobre todo desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, que la carga de mortalidad de alguna manera en Europa debido a los determinantes ambientales pues es muy elevada. Estamos hablando de en torno al 15 o el 20%, ¿no? Una tasa tan elevada, desde luego, nos exige como administraciones prestarle una especial atención, ¿no?, al marco de la salud desde el enfoque lógicamente ambiental. Hay que decir que a esto se suma también que dentro de los estudios que tenemos desde las administraciones, el cambio climático se posiciona de alguna manera como uno de los determinantes ambientales con mayor potencial, ¿no?, en el impacto de la salud de las personas y de la ciudadanía en general. Y por lo tanto, desde luego, tenemos que hablar de que esos determinantes sobre la salud pues ya empiezan a tener una serie de compromisos políticos importantes para ponerles freno, ¿no? En ese sentido, en lo que es el marco del cambio climático, bueno, somos todos conocedores de que las COPs en estos momentos están cada vez trabajando en unos compromisos, vamos a decir, mayores, que nos exigen como administraciones ir fijando unas variables ambientales y unos indicadores que hay que respetar, ¿no?, y que hay que revisar anualmente, como lo último que se aprobó en la COP. Pero ya la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Económico y Sostenible, en concreto el Objetivo 3, ya nos habla de que un medio ambiente saludable es vital, ¿no?, para garantizar esa vida sana y promover ese bienestar de todas las personas en todas las edades. Y en ese sentido, el Pacto Verde Europeo, también de reciente aprobación, que va a desarrollar un amplio marco legislativo en esta materia, ya aspira a preservar, mantener y mejorar ese capital natural de la Unión Europea, pero siempre protegiendo la salud y protegiendo ese bienestar de la ciudadanía frente a los riesgos y los efectos ambientales. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que ya tenemos un contexto y un marco regulatorio que está haciendo una apuesta clara, ¿no?, por incorporar de alguna manera la salud y el bienestar de la ciudadanía dentro de todas lo que son las políticas ambientales, ¿no? Y en ese sentido, pues abordar, desde luego, la salud del planeta desde la mejora, pues, con el objetivo puesto en la salud de las personas, es un plus más que ya hemos incorporado de alguna manera a la visión política y a la visión administrativa, ¿no? Y en ese sentido, yo desde Euskadi puedo decir que donde estamos haciendo en estos momentos dos líneas, haciendo una apuesta muy seria en esta materia, es en dos líneas muy concretas. La primera es la transversalidad de la sostenibilidad en las diferentes políticas, es decir, vamos a dar el salto del medio ambiente a la sostenibilidad en su conjunto, de acuerdo a todo el marco regulatorio que tenemos en estos momentos, pero lo vamos a hacer a través de la incorporación, de alguna manera, de esta disciplina en todos los sectores. Es decir, ya a nivel legislativo se nos está exigiendo a incorporar la sostenibilidad en la educación. Nosotros, de alguna manera, a través de todo el desarrollo normativo que estamos trabajando en estos momentos, la incorporamos en todos los ámbitos. En la vivienda, o sea, en la calidad de la vivienda, en el sector agroalimentario, en lo que es el ámbito de la ordenación del territorio y sus actividades, que es fundamental, ¿no? Y bueno, y aparte de esta parte, y por terminar ya, decir que, bueno, que las planificaciones se están ajustando también a todos esos nuevos objetivos, ¿no? Y en ese sentido, pues se está trabajando dentro de lo que es el programa marco ambiental con un reto, ya en concreto el número 2, que pone la mente en 2030, en nuestro caso, ya habla de incorporar los vectores ambientales a la salud. Por lo tanto, de alguna manera, la salud ambiental, la relación entre ambiente y salud empieza a formar parte de todas nuestras políticas y sobre todo de todas nuestras planificaciones a nivel de retos y objetivos, ¿no? Y la última línea de trabajo que hay que destacar y que hay que reforzar desde nuestro punto de vista es la parte de investigación, ¿no? En ese sentido hay que decir que todavía los vectores ambientales y sus efectos potenciales sobre la salud son desconocidos. Ahí sí que hay mucha investigación, pero todavía estamos viendo que en ámbitos, por ejemplo, como el agua
o en ámbitos como el cambio climático o como el aire, todavía hay mucho trabajo por desarrollar. Muchísimas gracias, Amaya. Profesor Lazarus. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en salud global. Estaba 11 años en la OMS, en la Organización Mundial de Salud. Así que para mí, cuando pienso en salud, pienso en la definición de la OMS, que viene de 1948 y todavía está muy actual, que es la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y yo creo que durante esta pandemia hemos enfocado tanto en la salud física que se nos olvidó la salud social. Por ejemplo, hemos hablado de la distancia social. Hasta la OMS ha hablado y recomendado la distancia social cuando querían decir la distancia física, porque el virus vuela, así que hay que tener distancia física, pero mucha presencia social. Hemos olvidado enfocar en las vulnerabilidades sociales, los determinantes de salud sociales, en las poblaciones que necesitan más ayuda, que sean los sin techo, los mayores, los migrantes, ahora en toda Europa, incluso España, los refugiados. Así que cuando hablamos de social tenemos que pensar en los servicios sociales y cómo vincular los servicios sociales a la salud, como por cierto lo hacen muy bien en Euskadi y en otras partes de España. Tienen problemas en hacer este vínculo entre la salud física, la salud mental y la salud social. Así que para mí la aproximación a la salud es fundamental para llegar a un estado de salud completo, un estado de salud, buena salud y un bienestar física, mental y social. Gracias. Muchísimas gracias. Profesora Rodríguez. Hola, buenos días a todos. Lamento no estar ahí intercambiando con todos, pues seguramente que hubiese sido más interesante que aquí sola en mi despacho. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Bamberg y muchas gracias por incluir a una economista en este encuentro. Y yo precisamente querría empezar mi intervención recordando, pues, ¿qué pinta aquí la economía, no? ¿Por qué la economía tiene algo que decir y creo que puede contribuir algo en este tema de una salud, One Health, y las desigualdades en salud o los determinantes sociales de la salud? Y para ello, para entender o desde cuándo la economía se puso encima de la mesa como un factor importantísimo sobre la salud, más allá de la medicina y de los microbios y de los virus, etcétera. ¿Cuándo esto ocurrió? Pues fue sobre todo, déjenme que me remonte al informe Black de 1980 en el Reino Unido. Situémonos un momento. El Servicio Nacional de Salud inglés, es decir, el sistema público de salud, se creó en el Reino Unido en 1948. En 1978, el gobierno de John Major decidió que tenían que estudiar cuál había sido el impacto de crear un sistema público de salud gratuito para todo el mundo con acceso universal en las desigualdades en salud. Entonces encargaron este informe, el jefe, el chairman de la comisión era Sir Douglas Black, y por eso se le llama el informe Black, y durante 2 años trabajaron en ello. Bueno, la conclusión del informe Black fue devastadora para la sociedad británica, porque su principal conclusión fue que a pesar de tener un sistema público de salud, las desigualdades en salud en el Reino Unido habían aumentado en lugar de disminuir. Y por lo tanto, y además, habían aumentado principalmente porque la salud de los más pobres, de las clases sociales más pobres, había mejorado, pero había mejorado menos que la salud de los más ricos.
¿Qué conclusión sacaron de esto? Pues la conclusión fue principalmente que el sistema de salud, es decir, la medicina, no lo era todo, que había otros factores determinantes de la salud y de las desigualdades en salud, y esos factores determinantes estaban en lo social, en la economía, en los factores sociales y económicos, o como más tarde vino a decir la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, en las circunstancias en las que los individuos nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Entonces, ahí, en todas esas circunstancias sociales, y aquí es por supuesto donde viene la salud ambiental, es decir, la residencia, los lugares de residencia, eso tiene mucha importancia, el aire que respiramos y toda la posición social, la distribución de la renta, la educación, las políticas laborales, que aquí se ha mencionado en la introducción, Isabel Hurtado lo ha mencionado, el papel fundamental que han tenido los ERTEs en el mantenimiento de la salud de las personas y el mantenimiento de los niveles de vida de las personas. Por lo tanto, detrás de todo eso están efectivamente los factores económicos y la distribución de renta. Y a partir de entonces, en economía también se ha investigado mucho y también se le ha dado mucha importancia al papel que pueden tener los factores económicos, siempre intentando ser también realistas en cualquier caso, porque las recomendaciones del informe Black, que el gobierno de Margaret Thatcher, porque cuando se publicó el informe ya estaba en el poder el gobierno de Margaret Thatcher, dijeron que no las iban a respaldar esas conclusiones, esas recomendaciones, porque las recomendaciones fundamentalmente eran la redistribución de la renta. Hay que mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la distribución de la renta y para ello hay que hacer políticas, dijéramos, bastante más radicales. El gobierno no lo respaldó, pero sí a partir de entonces se ha puesto muy de relieve la importancia de esas políticas. Y bueno, yo lo dejo aquí por ahora, pero quería, dijéramos, agradecer al mismo tiempo que justificar el por qué la economía tiene algo que decir en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Marisol. Profesor Vanegas, ¿cuál es su visión de esta aproximación social a la salud? ¿Cuál es su perspectiva? Hola. 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 Sí. Hola, muchas gracias, Isabel, y por supuesto a la Fundación Bamberg. Bueno, yo respecto a la primera parte, yo soy médico y por tanto hago una referencia que ya el profesor anterior yo nunca lo podría hacer mejor, ¿no? Resaltando los aspectos del bienestar que nacieron sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial y del aspecto social y mental del sacrificio y del que había ocasionado la parte del holocausto judío, ¿no? Y por tanto la salud no solo iba de aspecto físico, ¿no? Virchow, el gran patólogo alemán y gran sanitarista, uno de los hombres que ha hecho más por la salud pública, dijo ya en el siglo XIX que la medicina es una ciencia social y que la política no es más que medicina a gran escala, ¿no? Yo creo que es obvio, lo han explicado muy bien anteriormente. ¿Qué debemos hacer en el momento actual que estamos viviendo? Es un momento de pandemia, todavía no extinta, aunque razonablemente controlada, y un momento de guerra, que afecta también más a unas personas que a otros, ¿no? A 3.000 kilómetros nos afecta menos, sin duda, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que debemos hacer, en primer lugar, es lo que llamamos en epidemiología una postura de expectación armada, de vigilancia sobre lo que ya sabemos, ¿no? Cómo sobrevivir a una epidemia y cómo prepararnos para otra, ¿no? Asentando las medidas educativas que hemos aprendido tan dolorosamente. Las mascarillas, que un uso inteligente de las mismas debe ser necesario, el lavarse bien las manos, algo que hasta los médicos nos relajamos excesivamente, la vigilancia universal, no solo de coronavirus, a través de redes de médicas centinelas, etcétera, etcétera, sino también hacia virus de gripe aviar, que es posible que sea una de las próximas epidemias, o imitando cómo vigilamos normalmente la gripe. Y bueno, como profesor universitario, pues haciendo insistencia en el tema formativo en estos aspectos, investigador y retornando a la sociedad esos dividendos solidarios que nos presta para hacer estos cometidos.
Muchísimas gracias, profesor. Tomás, desde la perspectiva de un ciudadano comprometido con los derechos de los pacientes y de personas con discapacidad en tu trabajo en AMICA, ¿cómo ves esta perspectiva social? ¿Se puede entender sin la perspectiva social la salud? Yo creo que la pregunta es casi a la inversa, ¿verdad? No es acercarse a lo social, sino que se trata de lograr que la salud la disfruten todas las personas en parecidas circunstancias y que sus circunstancias personales y sociales pues no sean tan determinantes. Hay una aproximación de la OMS cuando hablamos de la discapacidad y conseguimos aprobar unánimemente la nueva clasificación, la CIF, y es el abordaje biopsicosocial, ¿no?, de la discapacidad, que yo creo que fue un paso determinante en este avance en el concepto de cómo se determina la salud y cómo se determina una circunstancia permanente como la discapacidad, como es la cronicidad, que ya afecta en España a más del 51% de la población. Y esto sigue en aumento y estamos ante un reto, un fenómeno que yo creo que nos involucra a todas las personas. Pero el siglo XXI, si algo nos está enseñando es que las cosas ocurren muy rápidas y tenemos que pasar a la acción, ¿no? Hay personas que a mí me han dicho, bueno, mientras ustedes se lo piensan, a mí se me pasa la vida. Y es verdad que también las sociedades podemos caer en esto, ¿no?, en estar hablando continuamente de necesidades que tenemos, pero sin tomar grandes decisiones. Se nos acaba de decir hace unos minutos que tenemos una pandemia en ciernes que se esperaba para el 2050 y puede que se adelante para el 2025 y puede amenazar a toda la población mundial, pero con una perspectiva de más de 10 millones de personas fallecidas. Eso quintuplica lo que el coronavirus ha conseguido en 2 años. A mí esto me estremece, porque efectivamente la medicina tiene que estar muy vinculada a la política y hay que tomar decisiones políticas, pero también hay que tomar muchas decisiones todas las personas, ¿no? ¿Qué hacemos sin digitalizar todavía el seguimiento de la salud de las personas? ¿Nos valen los modelos del siglo XX para atender a tal cantidad de personas a la vez? Como nos ha ocurrido con esta pandemia que nos ha desbordado el Sistema Nacional de Salud completamente. No logramos sacar conclusiones de que tenemos que cambiar radicalmente el modelo y utilizar ya las tecnologías, que ya no son nuevas tecnologías, que están aquí y las están utilizando para otros menesteres y no las estamos utilizando para lo más importante, que es la salud del conjunto de la ciudadanía. Ante amenazas, el 2025, Isabel, está a la vuelta de la esquina. Ante amenazas así, no estamos ya elaborando estrategias determinantes para que el sistema funcione, se coordine, no ya que opere conjuntamente, sino que podamos avanzar radicalmente en esa medicina comunitaria que tanto estamos reclamando. A mí me parece que son cuestiones que son retos que exigen decisiones rápidas y de verdad que nos están ocurriendo cosas en el siglo XXI que no pensábamos que iban a ocurrir porque estábamos sobre parámetros muy diferentes. Por ejemplo, que teníamos dominada la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y si no la cuidamos, muy mal futuro tenemos. Muchas gracias, Tomás. La verdad es que son grandes los retos que tenemos que afrontar. El doctor Francisco Bueno, Llarena, paisano mío del Hospital de Badajoz, un gran experto en One Health, tiene experiencias prácticas que compartir con nosotros de su propio hospital, ¿verdad, doctor? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Bamberg por hacer posible que yo hoy esté aquí en el Spain One Health Summit. Muchas gracias. En segundo lugar, efectivamente, trabajo en el Hospital de Badajoz, soy internista y en un primer momento, en un momento inicial, casi visionario de todo este problema, hace por allá más de 10 años, propuse en mi servicio de medicina interna o en el servicio
de Medicina Interna al que pertenezco, propuse que nosotros no éramos suficientes, los médicos, solos para atajar todo lo que pudiera venir en un futuro. Aquella idea fue cogida de forma unánime, apoyada por mi jefa de servicio, se implantó en él y desde hace más de 10 años, inicialmente de forma conjunta con la Dirección de Salud y actualmente también desde hace 4, con una participación activa del Colegio de Veterinarios de Badajoz, llevamos a cabo el análisis de todo aquello que pueda pasar, entre comillas, del animal al hombre. ¿Por qué? Porque la salud humana y la salud animal son absolutamente interdependientes, juntos, viviendo esos dos seres en el mismo ecosistema. Esta es la idea que llevó a que participemos y estudiemos analizando caso o casos determinados por medicina, aporten lo que tengan que decir los veterinarios, que son muchas más cosas que las que aportamos los médicos, y también los farmacéuticos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, el estudio de la legionela. Nosotros, casos que tenemos de legionelosis, automáticamente se ponen en conocimiento de la Dirección de Salud y, de forma automática, el farmacéutico encargado va a hacer muestras incluso de la cebolla de la ducha del paciente que ha dado positivo. En el caso, por ejemplo, de otro microorganismo, Coxiella burnetii, causante de la fiebre, Q para los que no sean médicos, pues los casos que han aparecido, que este año, por cierto, han sido bastante en nuestra ciudad, también es verdad que hablaban antes de que es una región tremendamente ganadera, pues analizamos todos los casos, yo presenté hice un estudio de todos los casos, pero fuimos a buscar de dónde pensábamos que pudiera partir. Por ejemplo, del ganadero que cría las vacas, porque hasta hace poco se pensaba que la transmisión era manual y fundamentalmente en los partos. No es verdad. Nosotros demostramos que la transmisión de Coxiella burnetii hoy por hoy solamente se acepta de forma aerógena. Creo que en el caso nuestro se está llevando a cabo un estudio muy importante. Enhorabuena por ese estudio, desde luego que sí, importantísimo. Muchas gracias. Doctor. En la actualidad se está trabajando en una ley de equidad, universalidad y cohesión. Se está avanzando en la gestión de la salud pública. Se ha publicado en junio de 2021 el documento técnico del Grupo de Trabajo de Vigilancia de la Equidad y los Determinantes Sociales de la Salud. Estos determinantes sociales están suficientemente presentes en el abordaje de la salud de las personas en nuestro país. Es la pregunta siguiente para los panelistas de esta mesa y empezamos por nuestra viceconsejera, por doña Amaya Barredo. Nos quedan 18 minutos. Rogaría, si puede ser, 2 minutos cada uno, por favor. Vale, muy bien. Pues yo entonces voy a ser muy concreta. Bueno, nosotros en esta comunidad autónoma, desde hace ya 3 años, se trabajó en un primer estudio junto con el Departamento de Salud, ¿no?, para ver la incidencia de la importancia de esos determinantes ambientales en la salud de la población vasca, ¿no? En ese sentido, hay una serie de conclusiones muy concretas que se sacan del estudio, ¿no? Y la primera es la importancia de trabajar conjuntamente los departamentos de salud y los departamentos de medio ambiente en las diferentes capas para mejorar, desde luego, la salud y el bienestar de la población. De ahí que a partir de ese momento compartimos recursos humanos, compartimos laboratorios de alguna manera y hemos establecido programas de trabajo conjuntos, sobre todo en materia de aire, ¿no? Por otra parte, el estudio nos indica que no todos los determinantes ambientales inciden de la misma manera en la salud y contribuyen en esa salud de la población humana y no está todavía muy claro el peso de cada uno de los determinantes sobre la incidencia en la salud. Por lo tanto, volvemos a hablar de la necesidad, de alguna manera, de seguir trabajando en investigación y en innovación, que no todos los determinantes ambientales, de alguna manera, han tenido una evolución favorable respecto a su incidencia en la salud. Hemos visto, de alguna manera, como por ejemplo, en el consumo del agua hay una evolución muy favorable, ¿no? Pero hay otras áreas de mejoras
que hemos identificado, sobre todo en materia de cambio climático y en niveles de ruido. Aparece el ruido de alguna manera como una variable ambiental a trabajar y a controlar, ¿no? Y también y el cambio climático y, lógicamente, todo esto con lo que comentabas dentro del marco de lo que es esta nueva ley de equidad, ¿no? Al final es indudable que las clases sociales más altas, tanto a nivel de trabajo laboral como a nivel de residencia, pues tienen unas condiciones respecto al estrés, vamos a decir, de sometimiento al ruido o al sometimiento a temperaturas extremas muy diferente, ¿no?, que las clases sociales bajas. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo a nivel de administraciones se centra en intentar que esos parámetros ambientales encajen dentro del marco normativo establecido para toda la población, pero es indudable que algunos sectores sociales se están viendo más afectados que otros. Muchas gracias. Jeffrey, profesor Lazarus. Bueno, gracias por la pregunta. Como comentaba antes, los determinantes sociales no están suficientemente presentes en el abordaje de la salud en España. Eso no quiere decir que no estamos haciendo nada, estamos haciendo mucho, pero hay que hacer mucho más. Lo hemos visto claramente durante la pandemia. Las dificultades en registrarse para una cita para vacunarse, porque hay gente que tienen complicaciones con los sistemas digitales, hay un nivel de analfabetismo digital en ciertas poblaciones y eso hay que trabajar. Las dificultades en hacer un test, porque no se permitió hacer el test para la enfermedad, para el virus en la comunidad. Solo hasta hace poco se podía testarse en las farmacias que están en la comunidad y son mucho más fáciles a acceder para mucha gente. Y también hay gente que apenas llegan a su médico, que no llegan a los hospitales, que tienen muchísimas dificultades. Entonces el sistema sanitario tiene que pensar en cómo podemos llegar a ellos. Por ejemplo, en Barcelona, donde yo trabajo, estamos yendo cada fin de semana a trabajar con grupos de migrantes que están muy lejos del sistema de salud y ahí hacemos los tests para la hepatitis, para otras enfermedades. Ahí volvemos para vacunarse en una colaboración con la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Pero eso costó mucho trabajo en arrancar y tiene que ser la norma. Tenemos que pensar en las poblaciones que no, por una u otra razón, tienen problemas en acceder al sistema sanitario, cómo podemos llegar a ellos y en general tenemos que pensar en esas vulnerabilidades sociales, aunque tenemos un sistema sanitario de alta calidad y muy moderno y muy tecnológico, tenemos que pensar que hay gente que sean migrantes o que sean de España que van a tener problemas en utilizar este sistema. Gracias. Muchas gracias. Marisol, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo aquí no conozco exactamente todo lo que se está haciendo, pero me da la impresión de que hay muchas actuaciones. Lo que pasa es que son a menudo segmentadas, parciales. Por ejemplo, pues por lo que nos ha explicado la doctora Amaya Barredo, en el País Vasco parece que están muy adelantados en el tema de la sostenibilidad ambiental, pero quizá en otros sitios no, o quizá no en otros tipos de políticas en el propio País Vasco. Por lo tanto, la visión que yo tengo es que sí que se están haciendo bastantes cosas, pero falta un abordaje más integral de esas actuaciones. Y diría incluso más, una jerarquización de esas actuaciones, porque, bueno, quizá también nos falta investigación y saber un poco más cuál es la contribución relativa de cada uno de esos determinantes sociales de la salud y de cada uno de esos factores que influyen sobre la salud, porque lo que sí que queda muy claro, y en esta cumbre es un buen ejemplo, es que la salud es multicausal, pero de todas esas causas, ¿cuáles tienen una contribución mayor y cuáles tienen una contribución quizá no tan grande a la mejora de la salud y a las desigualdades en salud? E incluso diría más, entre todas esas causas que influyen sobre la salud, algunas de ellas seguramente que son complementarias
Y habría que analizar esas relaciones de complementariedad, es decir, si actuamos sobre la educación, pues bueno, ya estamos actuando, por ejemplo, sobre lo que ahora acaba de comentar Jeff Lazarus, sobre la, dijéramos, mayor incapacidad digital para acceder a ciertos servicios, ¿no? Bueno, pues ahí hay una serie de complementariedades o de sinergias que también convendría analizar. El documento de trabajo que has mencionado, Isabel, del documento técnico del Grupo de Trabajo de Vigilancia y Equidad y Determinantes Sociales de la Salud del Ministerio, publicado en junio del año pasado, está muy bien, yo creo que es un buen informe y, de hecho, contiene en uno de los anexos finales un catálogo de 120 indicadores que habría que monitorizar para ver la evolución de la salud de las poblaciones y las desigualdades en salud. Sin embargo, yo, por ejemplo, ahí echo de menos una jerarquía de actuaciones, de dónde es más importante, puesto que los recursos son escasos y el tiempo y las energías y las capacidades son escasas, dónde ponemos más el foco. Y esa complementariedad que mencionaba, si lo ponemos aquí, al mismo tiempo que otras cosas mejoramos. Y para eso, para esa actuación integral que yo creo que sería necesaria, creo que necesitamos un poco más de investigación, y ahí también Amaya acaba de mencionarlo, sobre la contribución que tienen cada uno de esos factores. Por ejemplo, en economía tenemos bastante claro que uno de los factores esenciales que influyen sobre la salud es la educación. Y en las desigualdades en salud lo que influye también para la salud futura de los individuos es la educación ya de 0 a 3 años. Y esa es precisamente, digamos, una de las actuaciones que más hemos reivindicado, la extensión de la educación a la etapa preinfantil, de 0 a 3. Las guarderías que sean también parte del sistema público de educación. Bien, esto está... bueno, es una actuación que está bastante consensuada, pero quizá no conocemos suficiente el impacto relativo de esta junto con otras actuaciones. Y esta sería mi visión sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Profesor. Bueno, el hecho de que en el grupo de este trabajo que se ha mencionado se plantea un sistema de información sanitaria con tintes sociales, desvela que realmente no teníamos uno suficiente, por lo menos con la singularidad del tema social. Pero es un buen punto. ¿Quién dudaría que empezar a diagnosticar diagnóstico de salud, de cómo está el tema, pero la determinante social de la salud es una manera de empezar el tema? Por otra parte, los indicadores seleccionados, un grupo de 120, como bien decía, y un grupo de 40 que son resultados especialmente sensibles a la equidad, pues están bien fundamentados científicamente, basados en evidencia científica. Quizás son muchos. La jerarquía que en fin, señalaba el anterior ponente, yo creo que es fundamental. Yo creo que hay una regla que yo aprendí de una modesta estancia que tuve en la OMS hace muchos años, y es que un indicador de salud útil debe ser uno que esté dotado de fuerza política y social. ¿Cómo se logra esto? Pues se me ocurre una idea. Por ejemplo, las desigualdades geográficas. Las desigualdades geográficas en estos determinantes cantan, y de hecho se dan en muchos documentos, ¿no? En esperanza de vida, en buena salud, en discapacidad, en obesidad en niños, en sedentarismo digital en adultos, en fin. Por otra parte, esas desigualdades geográficas pues permiten ver el potencial preventivo, por ejemplo, entre comunidades en España. La comunidad que esté peor debería en teoría poder llegar en promedio al nivel de la que esté en un lugar mejor. Yo creo que nada abochorna e incita tanto la acción a un político como ver desigualdades geográficas, por ejemplo, entre regiones, entre comunidades, ¿no? Y esto es un estímulo que ejemplifico el tema del COVID-19, donde las diferencias de pérdida de vida, de años de vida entre las comunidades españolas es de hasta 2 años. Y que había personas mayores residenciadas o institucionalizadas donde esa pérdida era mayor, y sobre todo en varones, ¿no? Luego, esto es importante. ¿Qué hacer respecto a esto? Lo primero, quizá también una pequeña observación metodológica, pero que también es ética. Realmente, el hecho de que los más desfavorecidos necesariamente vayan a tener peor salud no es cierto. No es cierto.
hay que objetivar esta, y por supuesto que la efectividad de las intervenciones para reducir las desigualdades sociales de salud sean eficaces, por definición. No es cierto, no es cierto. Hay que elegir, objetivar bien estas consideraciones y alejándonos un poquito o no teniendo en cuenta solamente el componente emocional que se toma a veces para tomar decisiones. Claro que es un elemento clave, porque da la trascendencia que da la sociedad al tema, pero está luego el elemento científico de la magnitud y vulnerabilidad del problema y, por supuesto, los recursos disponibles, ¿no? Medidas efectivas. Yo creo que la que ha mostrado o ha sugerido más fuertemente el gran reductor de las desigualdades sociales dentro de lo que cabe ha sido el estado del bienestar, las políticas igualitarias del estado de bienestar. Es cierto que estas políticas favorecen más y más rápidamente a los más favorecidos, pero también a los desfavorecidos. Entonces, aunque aumente las desigualdades, el nivel absoluto puede ser muy favorable también a los más desfavorecidos. Son políticas poblacionales, también las individuales son importantes, lo digo. La gente más desfavorecida, sin duda, debe, yo en mi perspectiva, es una cuestión más de urgencia social que otra. Pero claro, terminando con el tema de los recursos disponibles, ¿no? Y la generosidad, la inteligente generosidad para distribuirlos adecuadamente, ¿no? Por tanto, mi fórmula es hacer un balance para esa asignación de recursos inteligente, balanceado, con mucho trabajo y compromiso, ¿no? Sabiendo además que tenemos que ser creativos digitalmente en épocas de escasez, tenemos que ser solidarios también y tenemos que ser exigentes pero responsables. Muchísimas gracias. Tomás, vuestra perspectiva de los determinantes sociales. Todo un reto en 2 minutos. Sí. Bueno, lo primero es que si hablamos de que la salud interviene en el conjunto de las actividades humanas, tenemos que lograr que el Ministerio de Sanidad lidere las políticas en salud, pero todos los ministerios tengan indicadores en salud, trabajo, educación, consumo, muy importante también consumo, digitalización. O sea, que aquí se trata de realizar políticas compartidas con el conjunto de las administraciones y, desde luego, de todas las comunidades autónomas, porque esto no conoce tanto de territorios ni de fronteras. Segundo, ¿vamos a una medicina realmente predictiva? El siglo XXI tenemos los medios para adelantarnos, no solamente para prevenir, sino para predecir. Tercero, ¿vamos a una medicina que promueva la salud, más que cure la salud? La promoción de la salud que sea nuestro eje fundamental de trabajo. Bueno, pues en todo esto la participación de los pacientes es fundamental, porque en realidad la experiencia, la vida de muchas personas nos está demostrando que efectivamente logramos resultados en salud claros cuando las personas estamos bien informadas, cuando se cuenta con nuestra opinión, cuando la decisión participa la persona, el paciente, directamente de ella, en esa nueva relación, quizás médico-paciente, en esa nueva relación participativa como ciudadanos que somos todos, más que como pacientes, ¿verdad? Y en esta perspectiva de participación ciudadana es donde vemos nosotros que tenemos una nueva perspectiva mucho más enriquecedora. Los profesionales son nuestros grandes aliados para conseguir esto. Esto no se trata de aminorar su papel, no se trata de sustituir papeles, se trata más bien de complementar y que logremos entre todos hacer un esfuerzo social, colectivo, coordinado y trabajando en red para estos, de verdad, enormes retos que tenemos en este momento. Muchísimas gracias. Enormes los retos, desde luego que sí, Tomás. Y desde el Hospital de Badajoz, desde esa perspectiva One Health, ¿cómo abordaríais el futuro? ¿Cómo abordáis ya, de hecho, el futuro? Pues desde mi punto de vista, solamente entendiendo la definición de One Health. Para mí, globalización de la salud. Esa globalización de la salud lleva implícita bastantes otros conceptos, como por ejemplo globalización epidemiológica, los cambios de los patógenos adaptándose a situaciones nuevas, la situación demográfica de cada país y además la rápida comunicación, no solamente entre países, sino entre continentes. De esta manera, abordando toda esta situación, evitaremos nuevas pandemias, lo que yo genéricamente, y he hablado ya de ello, la pandemia que llega. Hoy sabemos que hay 2 virus, si me equivoco, corríjame, hay 2 virus concretamente, todavía uno de ellos absolutamente confinado en Australia,
el virus Hendra y el virus Zika, que afectando cerdos y caballos respectivamente, esa rapidez de movimiento de animales vivos pueden potenciar, no solamente iniciar otra nueva pandemia. Por eso yo le llamo, y ojalá no llegue, la pandemia que viene. Ojalá que seamos todos capaces de trabajar en equipo y seamos capaces de conseguir que los ciudadanos tengamos cada día mejor salud en ese espíritu de colaboración. Muchas gracias a nuestros 3 ponentes presenciales, muchas gracias a los 3 ponentes que estáis en cada uno en vuestros lugares o algunos viajando lejos de aquí, como el profesor Lazarus, y gracias por haber dedicado estos momentos a esta mesa y a esta sesión de hoy de la Fundación Bamberg. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.